Muy buenas, mi nombre es Isabel Alcántara y yo le voy a estar hablando sobre lo que es la fisiología renal, que esta no es más que el estudio de la fisiología de los riñones. Los dos riñones se encuentran situados en la pared posterior del abdomen por fuera de la cavidad peritoneal. En un hombre adulto, cada riñón pesa 150 gramos y tiene un tamaño en forma de un puño cerrado, o como forma de frijol. La cara interna de cada riñón tiene una región en forma de muesca llamada ilio, a través de la cual pasan la arteria renal y la vena renal, los linfáticos, los nervios y el uretre que lleva la orina final desde el riñón hacia la vejiga. En el ser humano, cada riñón está formado por 1 millón aproximadamente de unidades funcionales llamadas nefronas, y todas ellas capaces de formar la orina. El riñón tiene funciones. Dentro de las principales podemos encontrar que está la excreción de sustancias y productos metabólicos de desecho y sustancias químicas tóxicas. También está lo que es la regulación de la amolaridad de los líquidos corporales y de la concentración de electrolitos. También está la regulación de la presión arterial, la regulación del equilibrio ácido-base y de la producción de eritropoyetina. La eritropoyetina, esta es una hormona que se produce en el riñón y tiene función de estimular las células progenitoras de eritroides. También tiene la función de secreción, metabolismo y excreción de hormonas, como en ellas podemos encontrar la que acabo de mencionar, y también la angiotensina 2, entre otras. Existen dos tipos de nefronas principales. Entre ellas están lo que son las nefronas corticales y las nefronas yuxtamedulares. Las corticales, estas forman cerca del 85% de todas las nefronas y en su mayoría se están ubicadas en la corteza del riñón. Su función principal es la de la eliminación de sustancias de desecho y de la reabsorción de nutrientes, mientras que las yuxtamedulares, estas tienen un asa descendente de Henle más larga que se extienden en profundidad en la médula del riñón. Su función principal es la de la concentración de orina. La capacidad de los riñones para eliminar selectivamente la sustancia de desechos proveniente de la sangre y al mismo tiempo también mantener el equilibrio del agua y los electrolitos, esta es controlada por la nefrona. Por medio de las siguientes funciones, de las cuales vamos a mencionar más adelante, que son el flujo sanguíneo, el filtrado glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. Cada nefrona está formada por dos partes principales. En ellas encontramos lo que es los glomérulos, que estos son capilares glomerulares a través de los cuales se filtra la gran cantidad de sangre, y un túbulo más largo donde el líquido filtrado se convierte en orina en su recorrido hasta la pelvis renal. El flujo sanguíneo renal. La arteria renal es la que lleva la sangre hacia el riñón, y los riñones humanos reciben alrededor del 25% de la sangre bombeada a través del corazón en todo momento. La sangre ingresa a los capilares de la nefrona a través de la arteriola aferente, que luego esta fluye a través del glomérulo y de las arteriolas eferentes. Los diferentes tamaños de estas arteriolas ayudan a crear la presión hidrostática diferencial, importante para la filtración glomerular, y mantener la uniformidad de la presión capilar glomerular y del flujo sanguíneo renal dentro del glomérulo. El flujo sanguíneo renal total es de alrededor de 1.200 mililitros por minuto y el flujo plasmático renal varía entre 600 y 700 mililitros por minuto. Los valores normales del flujo sanguíneo renal y de las pruebas en función renal dependen del tamaño corporal. El filtrado glomerular. El glomérulo posee una membrana semipermeable que permite lo que es el paso del agua y los electrolitos, pero es impermeable para sustancias o moléculas que son más grandes. Diariamente, el volumen filtrado está entre los 150.000 y los 180.000 mililitros y solo se excreta 1% de esta cantidad por la orina. Lo que quiere decir es que el 99% del volumen filtrado será reabsorbido a través del glomérulo y esto se denomina filtrado glomerular.
y este proceso se produce en los capilares glomerulares que se encuentran rodeados por la cápsula de Wolman. El volumen normal de una persona normal es aproximadamente de 125 mililitros por minuto, lo que quiere decir que por día se van a filtrar 180 litros por día. Cuando el filtrado glomerular pasa por los túbulos renales, atraviesa sucesivamente diferentes partes del mismo. Estas diferentes partes son conocidas como lo que es el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal, el túbulo colector y finalmente por el conducto colector, antes de ser eliminado por la orina. El glomérulo está formado por un penacho de aproximadamente 8 lóbulos capilares, denominados en conjunto red capilar, y este se encuentra ubicado dentro de la cápsula de Wolman, que forma el inicio del túbulo renal. Ahora voy a dejarlos con mis compañeras para que continúe. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Julia Aquino Céspedes y yo les estaré hablando acerca de lo que es la reabsorción tubular, el sistema de secreción tubular y el sistema renina, angiostina, aldosterona. La absorción de las sustancias necesarias para el mantenimiento de la homeostasis y la función corporal, tales como el agua, las sales, la glucosa, los aminoácidos y las proteínas. Se da al mismo tiempo que la excreción de los desechos, que la excreción de los productos de desechos, tales como son la creatinina y los ácidos metabólicos. El cuerpo no puede perder cada 1 minuto 120 mililitros de sustancias esenciales que contengan agua, por lo que el ultrafiltrado plasmático, cuando ingresa al túbulo contorneado proximal, la nefrona, a través de su mecanismo de transporte, comienza a absorber esos nutrientes esenciales y el agua. El mecanismo celular involucrado en la reabsorción tubular son el sistema pasivo y el sistema activo. Para que haya un sistema o para que se realice un sistema activo, la sustancia que va a ser absorbida debe ponerse en contacto con una proteína transportadora, y esa proteína transportadora se encuentra en las membranas de las células tubulares renales. En el sistema pasivo vamos a reabsorber, en el sistema pasivo se puede ver cómo se reabsorben las sustancias de los ácidos, de los minerales, de las sales y de la glucosa, y esta se realiza en el túbulo contorneado proximal, mientras que el cloro se reabsorbe en el asa ascendente de Henle, mientras que el sodio se reabsorbe en el túbulo contorneado distal. El transporte activo se determina. El transporte pasivo es el movimiento de las moléculas, en una membrana, como resultado de la diferencia de la concentración de los lados opuestos de la membrana. El transporte pasivo del agua
o la forma pasiva del agua se reabsorbe en la nefrona completa, excepto en el asa ascendente de Henle, ya que esta tiene unas paredes que son impermeables al agua. La urea es absorbida de forma pasiva en el túbulo contorneado proximal, mientras que el asa ascendente, mientras que la absorción pasiva del sodio le hace compañía en el transporte activo del cloro. El transporte activo y el transporte pasivo son muy similares, pero este se ve afectado por la concentración de sustancias transportadas. Cuando una concentración de una sustancia es absorbida, cuando una concentración de una sustancia es reabsorbida en su totalidad, esta alcanza una concentración mayor, o sea, un volumen de la concentración muy alto, por lo que debido a esto se excede la capacidad de absorción de los túbulos, y por eso comienza a aparecer dicha sustancia en la orina. El nivel de concentración de una sustancia o de un compuesto para ser eliminada o excretada a través de la orina a través de la orina debe alcanzar un umbral, y el umbral de la glucosa en este caso es de 160 a 180 miligramos por decilitro, por lo que la glucosa, para aparecer en la orina, para diagnosticar que una persona se le salió el azúcar alta a través de la orina, esta debe alcanzar esta concentración máxima. La secreción tubular. La diuresis es la excreción o la eliminación de la orina, y este es de dos formas. Es de una forma cualitativa y de una forma cuantitativa. Cuando también se define como la cantidad de orina producida en un tiempo determinado. Cuando hablamos desde el punto de vista cualitativo, estamos hablando de la formación de la orina, y se forma, esta sustancia se forma con el agua, con los iones y con los elementos, con los componentes o elementos orgánicos. Y cuando hablamos de orina en su forma desde el punto de vista cuantitativo, estamos hablando de cantidad, y esto es para saber cómo podemos medir la orina. Y la orina se puede medir en litros por días o mililitros por minutos. La función principal de la secreción, las funciones principales, que tiene dos, de la secreción tubulares son las siguientes. Es la primera, la eliminación de las sustancias que no han sido filtradas, y la reacción del equilibrio ácido-base. La
La aneuresis también es una forma de eliminación de la orina, pero esta es de una forma de eliminación de la orina involuntariamente. Hasta aquí mi exposición y mi compañera que continúa. Buenas, mi nombre es Adriani y yo le estaré hablando acerca del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el cual controla la regulación del flujo sanguíneo hacia el glomérulo y dentro de este. Este sistema responde a los cambios en la presión arterial y en el contenido de sodio plasmático que son controlados por el aparato justaglomerular. La renina es secretada por las células granulares del aparato justaglomerular localizadas en la arteria aferente. Esta enzima cataliza la conversión del angiotensinógeno, el cual es una proteína secretada en el hígado, en angiotensina 1, que por acción de la enzima convertidora de angiotensina SA, secretada por las células endoteliales de los pulmones fundamentalmente y de los riñones, se convierte en angiotensina 2. Y uno de los efectos de esta última es la liberación de la aldosterona. Ahora les estaré hablando acerca del equilibrio ácido-base. La capacidad amortiguadora de la sangre depende de los iones bicarbonato que filtran con facilidad por el glomérulo y deben ser devueltos con rapidez a la sangre para mantener el pH adecuado. La secreción de los iones de hidrógeno por las células tubulares renales dentro del filtrado evitan que el bicarbonato filtrado sea excretado en la orina y cause el regreso de los iones de bicarbonato al plasma. Los riñones controlan el equilibrio ácido-base, excretando una orina ácida o básica. La excreción de orina se reduce a la cantidad de ácido en el líquido extracelular, mientras que la excreción de orina básica elimina bases de dicho líquido. El mecanismo global por el que los riñones excretan la orina, básica o ácida, es cuando en los túbulos se filtran continuamente grandes cantidades de iones de bicarbonato. Su paso a la orina causa una pérdida de base en la sangre. Si se filtran más iones de hidrógeno que de bicarbonato, se produce una pérdida neta de ácido en los líquidos extracelulares. Por el contrario, si la cantidad de bicarbonato filtrada es mayor que la de hidrógeno, la pérdida neta será de base. El mecanismo principal de eliminación de estos ácidos es la excreción renal. Los riñones deben evitar también la pérdida de bicarbonato por la orina. Cada día los riñones filtran alrededor de 4.320 mililitros de bicarbonato y en condiciones normales casi todos ellos son reabsorbidos por los túbulos con objeto de conservar el principal sistema amortiguador de los líquidos extracelulares. La reabsorción de bicarbonato y la excreción de iones de hidrógeno se llevan a cabo mediante el proceso de secreción de iones de hidrógeno en los túbulos. Como el ion bicarbonato debe reaccionar con el ion hidrógeno secretado para formar ácido carbónico antes de que pueda ser reabsorbido, cada día han de secretarse 4.320 mililitros equivalente de hidrógeno para poder reabsorber todo el bicarbonato filtrado. Cuando se disminuye la concentración de iones de hidrógeno en el líquido extracelular, el cual es alcalosis, los riñones dejan de reabsorber todo el bicarbonato filtrado, lo que aumenta la excreción de este por la orina. En la acidosis, los riñones no excretan bicarbonato hacia la orina, sino que reabsorben todo el que se ha filtrado y además producen bicarbonato nuevo. Es enviado de vuelta hacia el líquido extracelular. De esta forma, los riñones regulan la concentración de iones de hidrógeno en el líquido extracelular
mediante 3 mecanismos básicos, los cuales son: el primero, que es la secreción de iones de hidrógeno, la reabsorción de iones de bicarbonato filtrado y por último, producciones de nuevos iones de bicarbonato.